Vamos a tomar la palabra de Dios, mis hermanos. Leeremos en el libro de Génesis, el capítulo 14. Solo tomaremos el versículo 14. En Génesis 14 y el versículo 14, mi Biblia titula este capítulo Abraham liberando a Lot. Y dice así en Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Tan solo este versículo, los hermanos. Vamos a tomar así. Amén. Bien, hermanos, Abraham, un hombre realmente valiente, un hombre, mis hermanos, que es el ejemplo de los mejores ejemplos de la fe que hay en la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que, dice Pablo, que toda palabra de Dios es inspirada por él. Y si la palabra de Dios es inspirada por Dios, es que esta palabra es Dios. Amén. Y Abraham, mis hermanos, era parte de Dios, era de la simiente de Dios. Y este Abraham, mis hermanos, estaba digamos, por decirlo de una manera, en el mundo, no era perteneciente a las promesas de Dios. Igual que yo, igual que usted, en un momento de su vida no conocía a Dios. Pero la misericordia de Dios, mis hermanos, alcanzó a Abraham. La misericordia de Dios alcanzó a todos nosotros. Amén. Y ahora nosotros tenemos conocimiento de quién es Dios. Amén. Y Abraham, mis hermanos, era un hombre ya, para el tiempo que estamos viviendo ahora, anciano. 75 años de edad, mis hermanos. Fue cuando lo llamó Dios. Y este hombre, mis hermanos, tenía una mujer que era estéril, no tenía descendencia, no tenía un varón, no tenía alguien que siguiera con su apellido, de familia. Y eso antiguamente era un problema, porque era algo vergonzoso que no pudieras tener descendencia, no pudieras tener hijos. Y este Abraham, mis hermanos, el gran deseo de su corazón era tener ese hijo, tener esa descendencia. Y Dios, mis hermanos, que ve cada corazón, que ve cada vida, Él usó de la gracia, de su gracia, y vio de todas las personas que había en el mundo, sobre la faz de la tierra, eligió a Abraham, este hombre que era fiel en lo que él creía. Él creía que eran sus dioses, pero cuando conoció a Dios, algo despertó en él, algo en su corazón, una palabra nueva había venido a su vida. Y no era como esos dioses que él creía, porque ellos creían en la luna, creían en las estrellas, creían en dioses paganos. Pero cuando un Dios verdadero vino a su corazón, algo despertó en él. Y le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, todos sabemos esto. Y Abraham obedeció, salió de esa tierra, salió de esa parentela, salió de las cosas que Dios le mandó que saliera. Y él fue de parte de la promesa de Dios. Él allá comenzó, mis hermanos, dice que salió de su tierra a la tierra que Dios le dijo, a esa tierra de Canaán, sin saber a dónde iba. Abraham caminaba por medio de la fe. Y así mismo nosotros, mis hermanos, a ver, deberíamos de ser, me incluyo a mí mismo, así como este hombre, como Abraham. Si Dios nos dice que le sigamos por medio de la fe, que Él es el camino, la verdad y la vida, andamos por medio de esa fe. No esperamos ver señales, no esperamos ver prodigios y maravillas. Si Dios lo quiere hacer, así lo hará. Pero si el Señor nos muestra esas señales, nosotros lo seguiremos por medio de la fe. Porque Dios no se le sigue por vista, no se le sigue por razonamiento. Bueno, yo como vi esta sanidad, ahora voy a seguir a Dios. Pero en el momento que Dios deje las sanidades, ¿qué vamos a hacer? Dejar de seguir a Dios. Dios es Dios sin sanidad o con sanidad. Dios es el principio, el fin, el alfa y el omega. Él es el primero y el último. Amén. Y es el que tiene la última palabra para todo. Amén. Por eso Abraham era el padre de la fe. Abraham no vio ningún milagro, sino él tan solo recibió la palabra y la creyó. Amén. Como este que nos habla en el Evangelio, en los Evangelios, en el Evangelio de Juan. Dice que el Señor estaba con los discípulos y un hombre tenía a su hijo gravemente enfermo. Y este hombre sabía que Jesús estaba por aquella región que él vivía, pero que era la región de Judea, un lugar de allí de Israel.
Y dice que este hombre se apresuró ahí donde estaba el Señor Jesucristo. Y él le pidió por su hijo, que sanara a su hijo, que descendiera y que lo sanara. Y el Señor le dijo, ve, tu hijo está sano. Amén. Es que no tuvo que descender, dice que ese hombre creyó la palabra. Así como este hombre, Abraham, él también creyó la palabra y encontró las promesas de Dios. Amén. Y este hombre, mis hermanos, el que hemos estado hablando de que creyó la palabra, de este siervo, este hombre que fue donde el Señor Jesús, cuando descendió a su casa, su hijo estaba sano. No necesitó de imposición de manos, sino tan solo la fe. Y Abraham, el hombre de la fe, mis hermanos, el padre de la fe, siguió a Dios sin saber a dónde iba. Y él esperaba esta promesa de Dios, esperaba tener a su hijo. Y todos los que hemos sido llamados por Dios, hay problemas en el camino, hay circunstancias. No solo a los cristianos, sino también a los incrédulos. Los cristianos también tienen problemas, tienen dificultades. Pero la diferencia es que nosotros tenemos una esperanza, tenemos una fe, tenemos una certeza de que el Señor nos puede ayudar. Amén. Sabemos que después de esta vida, si nosotros hemos sido fieles, allá tenemos una corona de vida. Amén. Pero tan solo es a los creyentes. Amén. Y Abraham, mis hermanos, tuvo muchas promesas y mucha fe para seguirlas. Pero aquí, en el texto que hemos tomado, dice que Abraham iba a liberar a su Lot. Dice, si seguimos todo este capítulo, el 14, que he tomado un pequeño verso, que 5 reyes iban a luchar contra otros 4 reyes. Porque estos, unos servían a otros, pero se habían rebelado y empezaron a hallar una batalla. Y en medio de esta batalla, Lot, que vivía en Sodoma, fue apresado. Lot era sobrino de Abraham. Este sobrino fue apresado y fue llevado cautivo por estos reyes. Y Abraham escuchó esto, que Lot había sido llevado, que había sido cautivo con sus hijas y su mujer. Se lo habían llevado. Y Abraham, este hombre de fe, mis hermanos, no tiene experiencia quizás en luchar, ni tampoco sus siervos, ni tampoco sus criados. Pero dice que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa. 318 hombres, mis hermanos, que no tenían capacidad quizás de luchar, pero aunque supieran luchar, aunque fueran los grandes guerreros, ¿qué iban a hacer esos guerreros contra 5 reyes contra sus ejércitos? Con grandes armaduras, con grandes ejércitos, con grandes armas. Mis hermanos, nada podían hacer. Pero este hombre, Abraham, era un varón de fe. Y sabía que su simiente iba a heredar todas las naciones, iba a ser bendita por todas las naciones. Y que él iba a ser poseedor de la tierra que estaba pisando sus pies. Porque le dijo el Señor a Abraham, Abraham, mira todo este territorio, mira de oeste a este, de norte a sur, mira todo lo que ven tus ojos, porque todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia. He tenido una gran promesa, mis hermanos, pero una gran promesa sin fe no sirve para nada. Pero aquel que tiene una promesa y esa promesa la tiene con fe, esa promesa es inquebrantable para esa persona. Puede pedir lo que sea, suceder lo que pase. Esa persona sabe que en quién ha confiado. Y Abraham confiaba en Dios. Y como era un varón de fe y sabía que la promesa de Dios no iba a permitir que Abraham muriese, él se aventuró a ir contra aquellos 5 reyes. Y mis hermanos, no quedó nadie en su lugar. Todos quedaron derrotados. 318 siervos nacidos de su casa, junto con Abraham, acabaron con 5 reyes, con todo su ejército, con todas aquellas cosas. Porque más grande era el que estaba con Abraham que el que estaba con esos 5 reyes. Y mis hermanos, en este caso, en esta vida es lo mismo. Estamos en esta batalla, estamos con las promesas de Dios, pero las promesas de Dios no lo va a librar de pruebas, de tribulaciones, de angustias. Usted tiene que pasar por eso. De hecho, mis hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor estaba siendo maltratado, iba camino de la cruz, hijas de Jerusalén lloraban por él. Y le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorar por vosotras, porque si esto hicieron a árbol verde, que harán a seco.
Mis hermanos, si el Señor Jesucristo lo coronaron de espinas, le dieron de latigazos, lo maltrataron, ¿qué esperamos que suceda con nosotros? Que nos den una palabra de los padres, que digan que está muy bien, que no tengamos enfermedades, no tengamos problemas. Eso no va a suceder, sino mucho, pero si necesario. Porque tenemos que ser afligidos hasta la muerte si es necesario para ser coronados de vida, para ser realmente valientes, para ser perseverantes. Porque Abraham era fiel a la palabra de Dios. Y si usted permanece fiel a la palabra de Dios, si usted permanece fiel al llamamiento que Dios lo ha llamado, Dios se manifestará a usted. Si a mí Dios me ha llamado a predicar, yo tengo que ser fiel en lo que Dios me ha llamado. Si a usted le ha llamado a cantar en el coro, si a usted le ha llamado a estar aquí, escuchando la palabra de Dios, usted tiene que ser fiel en eso. Y si usted es fiel, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es sencilla, es humilde. El Señor es un cordero y nadie lo pudo ver. Pero mis hermanos, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, mis hermanos. Abraham era una oveja del Señor. Y él escuchó la voz de Dios y le siguió por fe. Y nadie lo pudo parar. Y esas armaduras tan grandes. Y ese gran ejército. Mis hermanos, usted tiene algo más poderoso. Abraham tenía algo más poderoso que esas grandes espadas, que esas grandes ejércitos, que esas grandes armaduras. Tenía la promesa de Dios. Tenía la palabra de Dios. Y la palabra nos dice que cielo y tierra pasará, pero no pasará. Él dijo que se iría, pero volvería a por los sitios de nuevo. Y tenemos la esperanza, tenemos la fe de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para darle ánimo, mis hermanos, estando en la oración que hicimos con el tío Juan, al sentarme y orar, recibí estas palabras en mi corazón. Estuve hablando de que Pablo y Silas estaban en la cárcel, en el calabozo, de más adentro, donde estaban las personas más malas, quizás los peores asesinos, los peores maltratadores, y lo peor que usted se puede imaginar, quizás estaban allá adentro. Pero estos hombres fueron apresados por predicar el Evangelio, fueron llevados presos a ese lugar. Pero ellos, allá sujetos con cadenas, sujetos con ataduras, encarcelados, eso no apagó su fe, eso no apagó la llama de su corazón. Ellos dicen que cantaban cánticos y oraban al Señor. Y por esa oración, por esos cantos, por esa fe de aquellos hombres, esas cadenas fueron rotas. A usted le digo, mis hermanos, que quizá usted se encuentre en el pozo más adentro de la tristeza, quizás usted se encuentre en el pozo más adentro de la enfermedad, en el pozo más adentro de la pobreza, en el pozo de todas las cosas que le pueden suceder. Pero tenemos a alguien más poderoso que es el pozo más adentro. Tenemos a alguien que se metió en ese pozo, en el pozo de la muerte, en el pozo del pecado, y le libertó sus cadenas. Y esto ha roto las cadenas. El diablo tenía grandes armas, grandes armaduras. El diablo tenía esos 5 reyes para hacer daño a Abraham. Pero Abraham tenía la promesa de Dios. Y usted tiene la promesa de que si usted es fiel hasta la muerte, Dios le dará la corona de vida. Y que solo los valientes heredarán esa corona. Por lo tanto, mis hermanos, si usted es un hombre y mujer de fe, van a venir problemas en su vida. Quizás de hoy a mañana no sea un guerrero, pero se trata de irse entrenando, de ir batallando. Como una vez el Señor puso en mi corazón. Un soldado que se está preparándose para la batalla, no prepara para perder, lo prepara para ganar, lo prepara para ganar esa guerra, para tener victoria. Y si usted está aquí, no tiene que decir, voy al culto, pero bueno, mañana será otro día. O cuando vaya al culto seguiré con mis cosas. Usted viene aquí para oír la palabra de Dios y tener vida eterna. Para ser valiente, para prosperar, para poder hacer enfermedad, para poder ser gigante. Porque como hemos dicho, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por tanto, mis hermanos, este es el pequeño consejo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a ser valientes, vamos a perseverar. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, si alguien de fuera le dijera que quizás el rey de España pídele lo que quiera, una casa, un coche, lo que usted quisiera, que lo diga, nosotros iríamos corriendo a pedirle quizás que nos dé unas cosas, pero tenemos un rey de reyes y señor de señores, que creó el cielo y la tierra, que tiene todo en su mano. Y como dije, mis hermanos, en la anterior predicación, ¿qué padre que tiene un hijo si le pide pan le dará una piedra?
O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Tenemos un Dios que lo que usted pida, le dará. Pero hace falta que usted sea un creyente de fe. Que Dios lo bendiga.